Este concierto comienza con la sonata Hammerklavier de Beethoven, la opus 106, y nos obliga a replantearnos justamente qué significa sonata. Tanto Mozart como Haydn como Beethoven entendían este nombre que se le daba a esta forma musical como un modo de incluir racionalmente y equilibradamente todas las emociones posibles en un ser humano. Es un viaje justamente de exploración al interior, la mayor de las alegrías y la mayor de las tristezas. Luego, para concluir este concierto, Alejandro Gangui seguirá desarrollando lo que es la evolución cósmica, caos o sincronía, y por eso incluí la obra del compositor argentino Mario Davidovsky, llamada Sincronismos número 6, por la sincronía de la parte electrónica con lo que va ocurriendo en la interpretación del piano. Él intenta que las resonancias del piano vayan a contra de lo que se entiende sobre el diseño normal de las ondas sonoras del instrumento. Los invito a escuchar esta obra.
En esta parte de la charla vamos a hablar sobre el futuro del universo, ¿de acuerdo? No vamos a combinar la idea de evolución con distintos parámetros cosmológicos que van a generar una riqueza importante en la forma en que el universo va a evolucionar hacia el futuro. El universo se expande, sabemos, pero ¿desde cuándo y cómo? ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el futuro de nuestro universo? Esas son las preguntas que nos preguntamos ahora, nos cuestionamos ahora. Para empezar con esto, vamos a empezar con un caso un poco más sencillo. Vayamos no hacia el fin del universo, vayamos hacia la Luna tan solo, utilizando la novela de Julio Verne. Para ir hasta la Luna, Julio Verne a sus protagonistas directamente les da un golpe de cañón y los lleva hacia la Luna, o podríamos hablar en general hacia el infinito. Para llegar hasta el infinito y escapar de la gravitación terrestre, hace falta tener una velocidad inicial de unos 11,2 kilómetros por segundo. Si no, no es posible llegar hasta el infinito. ¿De acuerdo? Ahora bien, no se escapa de la gravitación terrestre tan fácilmente, tan así como así. Ahora bien, hay tres casos posibles en esta situación tan simple. O bien tenemos una velocidad por encima de 11 kilómetros por segundo, o por debajo, o justo 11 kilómetros por segundo. Si tenemos una velocidad superior, somos capaces de ir hasta el infinito, entre comillas, y que nos quede velocidad. Si estamos por debajo de esa velocidad, el cohete va a subir y va a caer sobre la Tierra y jamás va a alcanzar la Luna o el infinito. Y el caso umbral sería la velocidad de escape, justo, que para la Tierra vale esa magnitud, para el Sol vale como 600 kilómetros por segundo, etc. Y todo depende del cuerpo astronómico que queramos abandonar. Entonces hay tres casos posibles, igual, mayor o menor que esta velocidad de escape. Cuando uno se mete con el universo, la situación es muy parecida, pero en vez de considerar una velocidad de escape, como en el caso newtoniano, en el caso de la Tierra, estamos considerando una densidad de materia de escape. En cosmología la llamamos densidad de materia crítica. ¿Qué quiere decir? En el gráfico de la izquierda tenemos dibujos muy similares a los de Julio Verne, pero ahora en vez de significar el vuelo del cohete que vuelve a caer sobre la Tierra, tenemos las distancias características de separación de galaxias muy, muy lejanas, que nos da una idea de cómo se expande el universo a muy grandes escalas. Tenemos dibujos similares y lo que nos dice es que hay tres casos posibles. Sea que el universo tiene una densidad de materia del orden de 10 a la menos 29 gramos por centímetro cúbico. Eso es muy, muy poquitito. Eso representa aproximadamente un átomo de hidrógeno por metro cúbico. En esta sala tenemos 10 a la 25 veces esa cantidad. En otras palabras, el universo en promedio es muy, muy vacío, pero también hay zonas muy densas y zonas realmente muy vacías. Esto es un promedio. Ahora bien, si nuestro universo tiene esta densidad aproximada, esta densidad crítica, entonces el universo va a tener un comportamiento como se muestra en la figura del medio. Va a expandirse hasta el infinito, pero prácticamente y nunca va a volver a colapsar sobre sí mismo, y cuando llegue al infinito lo va a hacer con velocidad o con una tasa de expansión cero. Cuando estamos por encima de esa densidad de materia crítica, el universo no va a tener la posibilidad de expandirse al infinito, va a colapsar sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque la atracción gravitacional de toda la materia con toda la materia va a hacer que finalmente se frene y colapse sobre sí mismo. El caso contrario es cuando tenemos una densidad de materia menor que 10 a la menos 29 gramos por centímetro cúbico. En ese caso, el tercero, de aquí abajo, el universo se va a expandir por siempre y nunca jamás va a volver a caer sobre sí mismo. Este es el caso simple en el cual consideramos las ecuaciones de Einstein, que están escritas ahí en forma críptica y compacta ahí arriba, y donde tan solo tenemos curvatura y materia. O sea, las ecuaciones de Einstein, no aquellas que colocaríamos en la remera E igual a mc cuadrado, sino estas que tienen que ver con la relatividad general, nos hablan por primera vez en la historia de la materia del lado derecho y de la geometría del lado izquierdo. Es la primera vez en la cual la materia modifica la geometría del espacio-tiempo y a su vez esta geometría del espacio-tiempo determina las trayectorias por donde la materia va a tener que recorrer, va a tener que viajar. Es la primera vez que sucede en la historia. En este caso simple, entonces, la curvatura viene relacionada con el comportamiento de la materia, del universo, de la expansión del universo. Ahora, todo esto cambia si de repente uno coloca un elemento más, un parámetro más, este quinto elemento del cual mencionamos en la charla anterior y cuál va a ser nuestro foco ahora, que es la energía oscura. Con la energía oscura, un nuevo parámetro afecta completamente toda la evolución del cosmos y vamos a ver que el universo no tiene por qué ser temporalmente cerrado o abierto, sino va a tener toda una posibilidad prácticamente muy grande de evoluciones futuras. La energía oscura no es una cosa nueva. Einstein ya en 1917 la propuso, pero en otro contexto. Él buscaba un universo estático. Finalmente lo que logró fue introducirla y a partir de ese momento y hasta el día de hoy los cosmólogos la han echado por tierra y recuperado constantemente cada vez que a uno le conviene. La constante cosmológica es una forma de energía
oscura, no sabemos cuál es la identidad, sabemos cómo se comporta, expandiendo el universo en forma cada vez más rápida. Y lo que nos importa es que tenemos toda una variedad de comportamientos, siempre y cuando accedamos a que la constante cosmológica lambda pueda tomar diferentes valores. Entonces, en la columna de la izquierda tenemos los distintos valores de la constante cosmológica, en el de la derecha tenemos la curvatura. Estos dos parámetros hacen que de lo que teníamos antes solamente 3 comportamientos, ahora tengamos una cantidad mucho mayor. Incluso hay universos que nacen y mueren, universos que nunca han nacido y que se van a expandir por siempre, algunos que no tuvieron nacimiento, que sin embargo se expanden, toda una miríada de comportamientos de las distancias relativas entre las galaxias muy lejanas en función del tiempo. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces, ¿cómo es el comportamiento futuro? ¿Vamos a retornar al caos como pensaban los clásicos Hesíodo en su Teogonía? ¿O directamente pensamos que esto va a ser muy diferente del comportamiento futuro del universo? Hoy pensamos que estamos lejos de este caso. Y eso fue una sorpresa hace 15 años, cuando nuevamente las observaciones de galaxias, digamos, de estrellas colapsadas muy lejanas, supernovas, se llaman, demostraron que, o por lo menos con la observación mostraron que el universo, lejos de ir contrayéndose por su propio peso, se expandía hasta el infinito. Y eso vino y fue una tapa de revista y finalmente dio el premio Nobel el año pasado a los cosmólogos que se encargaron de hacer las observaciones. Ahora bien, no sabemos la identidad de la energía oscura, pero sí sabemos cómo se comporta. Cómo se comporta, veámoslo con un ejemplo simple. Tenemos un pistón con un gas cualquiera, un gas como el que invade, digamos, oxígeno como el que tenemos, el aire como el que tenemos en esta sala. Por tener una tapa, las moléculas de gas golpean contra la tapa y quieren expandirse. ¿De acuerdo? Si yo quiero que este émbolo se quede fijo, tengo que poner la mano y presionar para adentro. Ahora bien, si en vez de tener una densidad de materia, ρ de la materia es la densidad de la materia estándar, materia ordinaria, yo tengo densidad de materia de energía oscura, pues bien, lejos de golpear para los costados, esta densidad de energía oscura tira de los costados hacia adentro. Debido al hecho de que la densidad es constante, por más que yo expanda el gas, siempre la densidad va a permanecer constante. Es algo completamente extraño para la cotidianidad nuestra. Lo que significa que si yo quiero que este pistón se mantenga constante, en vez de empujar para adentro, tengo que tirar para afuera. Lo que significa que la presión de la energía oscura es negativa. En realidad, en vez de ser una presión, es una tensión. Y eso afecta completamente el comportamiento en el cosmos. Ahora bien, viéndolo con algunas pequeñas ecuaciones, de las ecuaciones de Einstein deducimos que la aceleración viene dada por esa expresión, un paréntesis, un menos y una fracción que no cambia su signo. Ahora bien, cuando tenemos materia usual, atractiva, esta materia hace que la densidad de materia y la presión sean positivas. ¿Sí? Positivas para toda la materia estándar. Eso hace que el paréntesis sea positivo, queda un signo negativo del miembro derecho, la aceleración es negativa. En otras palabras, el universo se expande, pero se expande cada vez más lentamente, se va frenando en su expansión, hasta eventualmente por ahí seguir hasta el infinito, con velocidad asintóticamente tendiendo a cero o colapsando sobre sí mismo. Ahora bien, cuando incluimos la energía oscura con negro, la presión es negativa. En ese caso, el término del paréntesis, ρ más 3p, ahora va a ser negativo, un negativo del miembro derecho genera una aceleración positiva. Lo que significa es que el universo se está expandiendo y lo hace con velocidad cada vez mayor. El universo se acelera hacia el futuro y entonces, lejos de contraernos y volver hacia un caos como el inicial, nos vamos expandiendo hacia el futuro constantemente y cada vez más rápido. Lambda, este quinto elemento, aparte de la materia oscura, de los neutrinos, la radiación y la materia ordinaria que nos forma a todos nosotros, pues bien, lambda genera una presión cósmica negativa y esto estira aceleradamente a nuestro universo. Entonces, lejos de acabarse el mundo con un estallido, esto representa una expansión eterna y la muerte va a ser como una especie de gemido. Esto lo dijo Eliot en 1925, nosotros lo retomamos acá. Ahora bien, hablando de los quintos elementos, en el pasado ya había 4 elementos y un quinto que se le vino a superponer a todos estos. Ya en la época de Platón, el fuego, la tierra, el aire y el agua eran representados por poliedros regulares en 3 dimensiones. Estos son los poliedros que los representan, los elementos básicos. Para nosotros son los que mencionamos recién, la materia ordinaria, la radiación, la materia oscura y los neutrinos. Ahora bien, aparece un nuevo elemento, un quinto elemento, que viene a modificar drásticamente todo, inclusive la dinámica del cosmos. El dodecaedro era el elemento, era el nuevo poliedro regular en 3 dimensiones, unión por las aristas de 12 pentágonos regulares, y que Platón en su Epinomis lo relacionó con el éter, con aquello que fluye eternamente. Pues bien, luego la quintesencia
Luego Aristóteles lo tomó como la quinta esencia y es algo que invade, que llena completamente todo el universo. Los astros estaban formados por esta quinta esencia, este éter que hacía el movimiento eterno y sin fin, como era típico de los astros en aquella época. Pues bien, hoy esto que impregna todo, lejos de llamarse éter, comienza a llamarse la constante cosmológica. Impregna todo y tiene un comportamiento bastante bizarro. Ahora bien, esta idea de que 4 elementos viene a agregarse un quinto elemento que modifica completamente las cosas, no solamente existe desde la época de Platón y hoy en cosmología, sino que también en algunos compositores modernos se da el caso. Y este es el caso de Mario Davidovsky en sus sincronías número 6. En las sincronías número 6, Mario Davidovsky lo que hace es utiliza una melodía y hace una reelaboración de una melodía, 5 reelaboraciones de esta melodía en base al sol. Escuchamos. Para terminar entonces, vamos a ubicar el estado actual de nuestro universo en este gráfico de un triangular donde tenemos en cuenta los parámetros cosmológicos más relevantes de la evolución del universo. Como corresponde lo llamamos un triángulo cósmico. Tenemos a la curvatura del lado derecho, a la materia ordinaria y la materia oscura del lado izquierdo y a la constante cosmológica abajo. Todas estas coordenadas están graduadas y los distintos valores nos van a dar una idea de cómo es la evolución futura y el contenido energético del universo. Cada una de estas grillas, en cualquier lugar que uno coloque el dedo, en el interior de este triángulo, la suma de los 3 componentes da 1. En otras palabras, tenemos la totalidad del contenido energético y material del universo. A esto lo que hay que hacer es ahora colocarle la teoría. Estos son tan solo los parámetros cosmológicos relevantes que estamos trabajando. La teoría es esta. Cuando el universo tiene distintas curvaturas, podemos hablar de universos abiertos, cerrados o planos, como lo conocía Euclides ya en el siglo III a.C. Ahora bien, las distintas curvas que están pegadas a la mano izquierda tienen que ver con la expansión eterna o eventualmente el colapso y están relacionadas con las coordenadas de la constante cosmológica. Evidentemente una constante cosmológica muy grande va a hacer que el universo se expanda por siempre. Y todo lo demás tiene que ver con la teoría básicamente. Para que esto tenga algún asidero con la realidad, nosotros le incluimos las observaciones. 3 observaciones dadas por la curva de probabilidad tienen que ver con los cúmulos de galaxias, es decir, la materia, donde la materia selecciona un contenido material bastante pequeño del orden 0,3. Tiene que ver con la radiación cósmica de fondo o el fondo cósmico de radiación en amarillo, que selecciona un universo básicamente de curvatura plana. Y también la última es esa curva violeta, que tiene que ver con las observaciones de las supernovas lejanas y que nos dan una idea de que el universo se expande en forma acelerada. Estas 3 curvas de las observaciones se cruzan en un punto, básicamente, y ese debería ser el estado actual de nuestro universo. Es ahí donde se ubica nuestro universo. Y el universo
Puede parecer algo extraño, algo ridículo si ustedes quieren. El universo actual, como lo conocen los cosmólogos, tiene un 5% de materia ordinaria, la que nos forma a nosotros, este teatro, etc. La 22% de materia oscura, materia que no comparte la misma materia prima que nos forma a nosotros y que no emite radiación, para peor, y no podemos detectarla. Y el 73% de energía oscura, que es ese quinto componente del cual estuvimos charlando en los últimos minutos. Esta es un poco la idea que tenemos actualmente de cómo es la distribución de materia y energía, y que como la energía oscura es dominante, pues bien, este modelo de universo se expande en forma acelerada y lejos de contraerse sobre sí mismo, va a expandirse por siempre y va a haber una especie de muerte fría en el futuro muy, muy lejano. Ahora bien, la ciencia característicamente se renueva constantemente con nuevas observaciones. Luego, esto es algo de las últimas 2 décadas. ¿Quién sabe si en el futuro la cosa puede cambiar? Pensamos que no, pero en la experiencia que tenemos es que cada tantos años el modelo cosmológico puede eventualmente cambiar. Y así como funciona la ciencia, ¿quién sabe si dentro de 100 años los cosmólogos no se van a reír de lo que estamos pensando nosotros sobre el universo actual? Y esta es un poco la imagen con la cual quería terminar. Reemplacen al Señor por la naturaleza, si ustedes quieren, y ríe el Señor de los esfuerzos vanos que han de hacer con el tiempo los humanos para saber lo que Él les ha escondido. Escrito hace mucho tiempo, se aplica perfectamente a nuestro caso actual. Gracias.